Hace rato me preguntaban, y con justa razón, acerca del tema. Este tema me parece que es de suma importancia, y no solamente a mí, y es más, ni siquiera a mí. Es tan importante para Dios que nosotros podamos entenderlo, porque ha habido, digamos, dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestra vida en las congregaciones, ha habido muchas imágenes, y no estoy hablando de imágenes como los santos o las imágenes que estábamos platicando hace ratito de la iglesia tradicional ni nada, sino ha habido muchas como caras dentro de la iglesia cristiana, desde que la fundó Jesucristo, desde su doctrina, desde la doctrina de los apóstoles, desde todas las personas que siguieron las pisadas de Jesucristo desde hace 2000 años y por supuesto desde la creación del hombre. La iglesia ha tomado como que diferentes rostros, diferentes imágenes, diferentes aspectos. Y uno de los aspectos que más, que finalmente es muy preponderante dentro de nuestra vida congregacional, dentro de nuestra vida espiritual, es reconocer a Dios como es, como lo que es, y por sobre todas las cosas, como quien es. La idea de hacer un estudio basado 100% en el Espíritu Santo no deja de ninguna manera de lado toda la doctrina que nosotros conocemos, sino todo lo contrario. Viene a enriquecerla de una manera mucho más sólida, de una manera mucho más profunda, porque en muchas de estas imágenes o de estas caras o estas facetas que ha tenido la Iglesia de Jesucristo, ha tenido al Espíritu Santo, no quiero decir que en un rincón, no quiero decir que por completo olvidado, pero sí la verdad es que ha pasado muchas veces ignorado por la propia iglesia. Conforme vayamos avanzando en todas estas semanas, que van a ser muchas, de una vez les digo, pero con una sabiduría impresionante de parte de Dios y con algo que a nosotros nos va a bendecir en cada uno de los estudios, durante todas estas semanas nos vamos a encontrar con que conocíamos sí mucho de Dios como el Padre, sí conocemos mucho de Dios como el Hijo, pero que nuestro conocimiento de Dios como el Espíritu Santo no ha sido a lo mejor el que debió haber sido desde nuestros primeros inicios en la iglesia cristiana o en los pies de Jesucristo. Todos aquí sabemos quién es el Espíritu Santo, nosotros cantamos canciones los domingos, o en el coche, o en la casa, y muchas de esas canciones pues hablan obviamente del mover del Espíritu. Conocemos ese tipo de frases, el mover del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, los dones del Espíritu, el Espíritu me ha guiado, el Espíritu es un consolador. Todos estos términos que conocemos a raíz de todas las predicaciones y de todos los estudios que normalmente escuchamos durante todas las semanas, durante todos los meses. Sin embargo, hay mucho más que decir acerca del Espíritu Santo. Por eso esta serie se llama Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. Porque vamos a darnos cuenta que sin obviamente ninguna intención de pecar, ni ninguna intención de blasfemar contra su nombre, ni nada, pues nos hemos pasado un poquito desapercibido en cuanto a quién es la persona del Espíritu Santo. Con esto empezamos y arrancamos los primeros puntos. El Espíritu Santo no es un qué, como las religiones, como algunas religiones piensan. No es un poder etéreo, no es un poder o una fuerza divina de carácter metafísico o una fuerza espiritual que no pertenezca directamente a Dios. No es eso, no es un qué. El tema del Espíritu Santo que nos va a llevar todas estas semanas, tenemos que verlo como un quién. Esto a nosotros nos tiene que abrir un entendimiento espiritual mucho más amplio del que naturalmente ya tenemos. No suena quizá tan atractivo entender o empezar a estudiar acerca del Espíritu Santo, porque así como sabemos de Dios y de Jesucristo, nosotros ya, como por automático, incrustamos, metimos o mezclamos al Espíritu Santo ahí. Sabemos que está ahí porque hablamos de Cristo o porque hablamos de Dios, pero ¿sabes que como una persona, el Espíritu Santo tiene su propia personalidad? Tiene su propia forma de conducirse, tiene su propia forma de hablar, tiene su propio propósito, tiene sus propias obras. Como toda persona tiene sus propios deseos, como todos
toda persona tiene sus propios sueños, sus propios anhelos. El Espíritu Santo, aunque humanamente solamente como un ente humano conocemos a Jesucristo, y no sé por qué nuestra mente, a lo mejor a través de todos estos siglos, a través de las obras de arte que han intentado representar a Dios, también le damos una forma humana, también le damos una forma pues de hombre, ¿no? Sin que tenga que significar exactamente que así como lo representan las pinturas o los libros, tenga que ser. Y al Espíritu Santo como una forma de paloma, porque la Biblia sí nos enseña que descendió sobre Jesucristo, y en algunas de sus manifestaciones que en algún momento vamos a ir viendo con mucha calma y mucha paciencia en este tema tan impresionante y tan grande, nos vamos a dar cuenta. Pero como una persona tiene todas esas características. Dios el Padre y Dios y Jesucristo, todos nosotros sabemos que tienen sus propios proyectos, su propia voluntad, su propio propósito, sus propios anhelos, sus propios sueños, tienen sus planes, tienen sus dones, ¿no? Y si lo entendemos muy bien, de parte causando esto a Dios y a Jesucristo, pero el Espíritu Santo es exactamente igual. Exactamente igual. Y hace rato, por ejemplo, cuando hablamos que decían, es que cuando estoy orando al Padre, de pronto ya estoy hablando con Jesús y ya no sé ni a quién dirigirme, y yo no sé si estoy haciendo bien, y luego nada más estoy pensando en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Todos los tres son lo mismo. Esto nos va a llevar al primer tema que vamos a analizar hoy, que espero terminar, que es la Divina Trinidad, la Trinidad. Tenemos que entender que el Espíritu Santo, repito, no es un qué, sino es alguien. Y es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es tan importante dentro de nuestras vidas cristianas que sin Él, escúchenlo, no podríamos entender ni qué es Dios ni qué es Jesús. Estamos siempre tan enfocados en lo que es Cristo, tan enfocados en lo que es Dios. De una vez voy a hacer paréntesis. Cada vez que hable de esta manera, no estoy haciendo menos ni a Dios, ni a Cristo, ni al Padre, ni al Hijo. Lo que voy a intentar hacer con la ayuda del Espíritu Santo es enseñarles que todos en verdad son uno. No es uno más que otro. Y aunque sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el cual no tenemos una percepción humana de Él, es tan importante como las percepciones que nos dan el propio Hijo y el Padre. Tan es así que nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo no sería nada. Lo veremos más adelante, pero el Espíritu Santo a nosotros nos revela quién es Dios, quién es Jesús. A través del Espíritu Santo nosotros oramos. A través del Espíritu Santo nosotros recibimos arrepentimiento. A través del Espíritu Santo nosotros llevamos una vida espiritual sólida. Cristo, ¿se acuerdan cuando dijo, a ver, señores, les conviene que yo me vaya? Les voy a mandar al Consolador, ¿no? Y Consolador es con C mayúscula, búsquenlo en las Escrituras. ¿Por qué creen ustedes que Jesús decía que nos convenía el Espíritu Santo? La vida espiritual de toda la gente que rodeaba a Jesucristo, de la región en donde estaba Jesucristo predicando, en la región donde Jesucristo se movía, pues no había aviones, no había tanta cosa como para alcanzar así todos los confines del mundo, y por eso te mandó a ti y a mí. Toda esa gente pudo haber dicho, no inventes, ¿por qué te vas? Ya venciste a la muerte, ya resucitaste. Tienes las llaves de la muerte, tienes las llaves del Hades. Tu nombre es exaltado sobre todo nombre, hasta lo sumo. No hay nombre sobre el nombre de Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si alguien se quiere sentir Dios o Rey o lo que sea en cualquier otra religión, pues Cristo sigue siendo su Rey y su Dios. Porque Él está por encima de todo y sobre todos. Y la tierra es el estrado de los pies de Dios. Todo. ¿Por qué te vas? ¿Cómo es posible que alguien más que no sea tú sea conveniente que se quede? ¿Cómo vamos a llevar nuestra vida espiritual si tú eres el fundamento de toda nuestra vida espiritual? ¿Por qué te vas? ¿Quién será este que vendrá? Y Cristo decía, les conviene. Y los apóstoles no entendían. Quizá a lo mejor tampoco nosotros.
¿Cómo viviríamos nuestra vida espiritual sin el Espíritu Santo, sin el Consolador? ¿Te imaginas si Jesucristo no se hubiera ido? Primero habríamos que viajar todos a Israel. Y para poder confesar nuestros pecados, y para poder recibir la sanidad, y para poder recibir un consejo del Señor, y para poder recibir consuelo, fortaleza, victoria, consejo, para enderezar nuestras veredas a través de las palabras de Jesucristo, para escuchar su propia voz, para escuchar nuestra guía espiritual por completo, tendríamos que hacer cola para visitar a Jesucristo. ¿Sí o no? Y con el Espíritu Santo, ¿qué crees? Todos, en todo el mundo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos escuchar la voz de Dios a través de Él, porque Él es omnipresente. Él está en todos lados. Él nos escucha en todo, a todos. Jesucristo, acuérdense, claro, Jesucristo, hijo de Dios, tenía una dualidad. Era hombre y era Dios, sí o sí. Pero como hizo un ministerio en la tierra, lo hizo como hombre. Aunque en la Escritura muchas veces nos enseña cómo habla como Dios. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero como hombre, ¿se imaginan nuestra vida espiritual forzosamente que tuviera que depender de Jesucristo? ¡Ay, pues qué padre!, ¿no? No es así. Insisto, no me malinterpreten con lo que estoy diciendo. No estoy haciendo menos, sino estoy tratando de darle lugar al Espíritu Santo que realmente tiene nuestra vida espiritual. En serio, imagínate que en 4 semanas dijeran, ¡ay, en el auditorio de Vida Nueva viene Jesús a predicar! ¿Te imaginas las colas? ¿Te imaginas las colas? ¡Ay, ahora Jesús tiene que agarrar el avión y se va a ir a McAllen! Ahora Jesús tiene que agarrar el avión y se va a ir a Filipinas. Ahora de Filipinas se va a Japón, y de Japón a París, y de París a España, y de España y se regresa aquí. Y tendría que estar ministrando a todo el mundo, tratando de escuchar los pecados de todas las personas, diciéndole, mi sangre te está perdonando en este momento, mi sangre se derramó por ti, ¿no? Tendría que ser forzosamente con Cristo, con Jesucristo, hombre quien tuviera que llevar nuestra vida espiritual y pastorearla uno por uno, como lo hacía en su región, como lo hacían los apóstoles, con las cartas, con su presencia. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de las cartas de Pablo que les decía, híjole, pues no me ha sido posible ir para allá, pero ahí te mando una carta como para que vayan agarrando la onda en la iglesia, ¿no? Y los trataban de coachar, pero pues ni él era Jesucristo. ¿Te imaginas la necesidad de cada uno de nosotros por llevar una vida espiritual conforme a Jesucristo, pero solamente sin el Espíritu Santo, Jesucristo estando en la tierra? Y ya no es así. Yo no sé si tú lo habías pensado, pero pues imagínate, ¿cómo te comunicas con el Padre? Pues a través de Cristo, pues órale vas. No, pues no puedo comunicarme de aquí hasta Jerusalén con Él. No, porque ¿qué crees? No había Espíritu. Por eso les digo, les convenga que el Espíritu Santo venga. Les conviene que el Consolador descienda sobre ustedes, porque es omnipresente. Ay, pero no que Dios es omnipresente y si Jesucristo es Dios, ¿por qué Él no podía estar en todos lados? Porque aquí estaba la dualidad de Cristo. Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. El que murió fue Jesucristo hombre, fue el Cordero perfecto, fue un humano, ¿sí o no? Y Jesucristo Dios ascendiendo ahora con el Padre a través del Espíritu Santo, como está presente en todos nosotros y mora en nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida cristiana solamente enfocada en Jesús y en Dios no puede ser una vida espiritual correcta. Bueno, si Dios no hubiera tenido una tercera parte, si Dios no hubiera tenido un plan para el Espíritu Santo, si no fuera un Dios tripartito, pues bueno, ya vería Dios en su magnífica imaginación de qué manera se llevaría una vida espiritual aquí en la tierra. Pero te das cuenta que sin Él, sin el Espíritu Santo, no la tendríamos. No la tendríamos. Y el Espíritu Santo está desde el inicio, lo vamos a ir viendo con mucha calma. Y el Espíritu, y hay evidencias, nos vamos a llevar, yo creo que 2 o 3 clases, todavía falta para eso. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, una de manifestaciones. El Espíritu Santo en el poder de David, haciendo de David una persona valiente, el Espíritu Santo como mentor de David,
de Salomón. No, hombre, o sea, vamos a escudriñar al Espíritu Santo de una manera fascinante. Yo espero que no se lo pierdan cada semana. Sin el Espíritu Santo, miren, tan fácil. Imagínense una congregación. No voy a decir que esta, porque evidentemente no. Evidentemente no. Pero hay congregaciones, por ejemplo, que tienen un gran predicador. Bueno, aquí sí hay, no me estoy refiriendo a eso. Tienen un gran predicador, tienen un grupo de alabanza excelente, tienen eventos atractivos, ¿no? Tienen congresos, tienen grandes estudios. Pero sin el Espíritu Santo en ninguna de esas áreas, sería basura. Sería lo que la Escritura dice: todas esas obras son como trapos de inmundicia delante de mí. Todo lo que no es guiado por el Espíritu Santo es guiado por cualquier esfuerzo humano. Y cualquier esfuerzo humano es temporal, es corruptible. ¿Me doy a entender? Cualquier esfuerzo humano, cualquier resultado de una gran congregación, de una gran religión, de una gran secta que acumule demasiadas personas y que tenga cosas tan interesantes. A lo mejor como, imagínense aquí las personas de Comensa, estos que son grandes, ¿cómo se les dice? Impulsores del positivismo, que son, ¿cómo se llaman estos que dan conferencias de ánimo? Motivadores y todo eso. Y hacen maravillas, tienen lugares grandísimos, y hay congregaciones cristianas que son exactamente igual, y lo que no tienen es la presencia del Espíritu Santo. Y creemos que ya, porque es una gran congregación, porque tiene grandes predicadores, porque hablan la pura palabra de Dios, porque tienen buenos, ¿sabes? Lo único que hacen es convencer a la gente y hacerla que se sienta atraída por lo que ofrece como humanos. Como humano, como pura carne, ¿puedes enseñar la Biblia? Pues claro, es puro conocimiento. Hay muchos ateos que se saben la Biblia mejor que nosotros. Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y mejor que yo, y no deja de ser Satanás. Hay grupos de alabanza que tocan impresionante, pero no ministran nada de la presencia del Señor. Son grandes músicos y podrán levantar las manos y hacer sentir a la iglesia en un club. Y no hay presencia del Espíritu Santo, eso es basura. Así de importante es la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, en nuestra congregación, en nuestros estudios, en nuestra vida, porque todo lo que fructifica a través del Espíritu Santo de Dios es divino, es eterno, es de buen nombre, es algo que toca el corazón del Señor, es voluntad del Padre. Todo lo demás, repito, es humano, temporal, sin sentido. ¿Vivimos una vida espiritual o vivimos una vida carnal? Quienes son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Quienes son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Y hay tantas veces, en muchos lugares, que se pretende atraer a gente por un gran sonido, un gran predicador, una gran infraestructura, un gran estacionamiento, sonrisas en la entrada, sonrisas del público, sonrisas desde la plataforma, púlpitos impresionantes, escenografías, grandes luces, cuando lo que debería de atraer a nuestro espíritu es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El sábado pasado fui con el pastor Jesse a una congre que no me acuerdo dónde. Portes Hill se llama el lugar. No me pregunten dónde está porque ni el Waze nos llevó. Tuvieron que ir por nosotros. Y cuando llegamos yo creo que era una tercera parte de este edificio. Estaba bastante grande. Y había 300 jóvenes, yo creo 400 jóvenes. El servicio estuvo increíble. Desde las 10 de la mañana que más o menos llegamos hasta las 6:30 de la tarde que nos fuimos, de verdad no saben qué cosa tan increíble. Y se sentía de inmediato la presencia del Señor. Las predicaciones bastante bien, pues ¿qué podemos decir? Pues qué orgullo y qué honor, gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Jesse y un pastor de Morelia que predicó también increíble. Pero había un grupo de alabanza. Híjole, eran muy buenos músicos todos. El pastor Jesse hasta me dijo, si en Vida Nueva se vuelven a quejar del volumen de la alabanza, los voy a traer aquí. Es que en serio, cuando platicamos era... ¡Se le ofrece algo, pastor! Así, de lo fuerte que estaba todo. Bueno, ya eso era cuestiones de volumen. Pero la banda estaba tocando y tocaban bien.
El director de alabanza, bueno, el vocalista de la banda, se apellida Bonilla. Era un don, más o menos, yo, pues, más grande que yo. Ya también soy don. Y de verdad, Jesse y yo siempre platicábamos y decíamos, es que ni se muere, ¿verdad? No se agarraba así. Y tenía un atril y ahí leía todas las letras. Uy, aquí jamás vas a ver eso, porque está prohibidísimo. Ay, que piensa que bueno. Y una vocesota así, ¿no? Y, hermanos, vamos a alabar al Señor. Y era un escenario, yo creo que el escenario tenía la altura del techo. Ahí empezaba, era como de 2 metros, altísimo, se veía vaciadísimo. Mucha gente, muy grande. Y les empieza a decir a los jóvenes al final, vénganse para acá porque los siento muy lejos. Pero así con su voz, ¿no? Vénganse para acá, sean obedientes a la voz del Espíritu Santo. Acérquense hacia acá, no sé quién, ¿no? Y empezaba, ya feliz, lavaste. Así las rolas súper prendidas, él ni se movía, leía las letras. Les voy a decir algo, hermanos. Tú te dices, ¿qué? ¿Cuál? Todos andábamos como chapulines en comal, brinque y brinque, con las manos, gritando de júbilo, danzando, dando vueltas. Un mover del Espíritu Santo impresionante. Y si a nosotros nos dijeran, no, ibas a ir a la congregación, pues que es así, más o menos se ve de esta manera, carnalmente a lo mejor diríamos, no, como que para mí no es algo que me llame la atención, como que no me sentiría cómodo. Estoy acostumbrado a este tipo de parafernalia, a este tipo de predicación, a este tipo de gente, a este tipo de grupo de alabanza. El mover del Espíritu Santo era evidente por donde lo vieras. El vocalista, el cantante, un adorador en espíritu, y en verdad nada más abría la boca y sentías así, ¡bum!, el poder de Dios. El poder de Dios y por causa del Espíritu Santo, porque había un mover genuino. Cuando ella sí me dice, vámonos, yo digo, no, pues espérate otro ratito. No, bueno, ya nos teníamos que venir. Ya era bien tarde, ¿no? Pero estaba la alabanza con una libertad, y el Señor no se movía. Y así cantaba, con su voz. Y la banda tocaba muy padre, pero nadie se alocaba, nada. No te quiero decir que así tendría que ser. Lo que yo te quiero decir es que cuando el Espíritu Santo está presente, no necesita de nada para impactar tu vida. No necesita de nada para mover tu corazón a alabanza, a adoración, a gozo, a júbilo. No se necesita de más, ni de gritar, ni de exacerbar la voz, ni de meter muchos instrumentos, ni de hacer cualquier cosa para saber que es el Espíritu Santo de Dios el que está transformando tu vida. Eso es lo que nosotros debemos de entender en primer lugar de la existencia del Espíritu Santo. Que es Él, a través de Él como Dios mismo, es lo que va a hacer que nuestro espíritu se vivifique. Si nuestro espíritu, y lo digo entre comillas, si nuestro aparente espíritu se vivifica cada vez que venimos a un estudio, cada vez que venimos a un domingo, y no hablo de este lugar, pero así hay en muchos lugares, si lo que nos atrae no es otra cosa más que la atracción espiritual que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros como una fuerza gravitacional, estamos en un error. Estamos viniendo por costumbre. Tenemos un bloqueo espiritual. Hay algo que impide que el Espíritu Santo ponga ese fuego de pasión por cada uno de nosotros para conocer más acerca de Dios, para venir y alabarle. ¿Qué me importa si está fuerte? No molesta los oídos de Dios. ¿Qué me importa si está quedito? No va a hacerse sordo Dios. Yo siempre, en la alabanza, por ejemplo, yo les digo, el instrumento que jamás vas a desafinar. A ver, déjenme calmar. El instrumento que jamás va a desafinar los oídos de Dios es tu corazón. Canto horrible, a Dios no le importa. ¿Te puso al frente? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Te están oyendo todos? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te preocupas? Es que yo no sé bailar. ¡Brinca! ¡Hazla así! O como quieras. Pregúntenle al que no sabe bailar. Yo tengo 2 pies izquierdos reumáticos, no puedo bailar. Y me han intentado enseñar varias ocasiones, y gentes que sí son trompos, ¿no? De Colombia, de Cuba, y no, hombre, no, yo no puedo moverme, pero ni de broma. Dios no me puso para ahí para bailar. Dios no te está poniendo ahí para hacer otra cosa más que tú puedas sentir su Espíritu Santo que está ejerciendo ese poder gravitacional hacia el Padre, hacia Él mismo, que tu espíritu en serio se encienda. ¿Cuánta razón tienen aquí los pastores y muchos líderes cuando dicen, a ver, señores, la alabanza no es para entretenerte en lo que llega el predicador, no es para entretener tu llegada o retrasar
tu llegada por el tráfico o lo que sea. No, Señor, aquí, en este lugar, en un gran congreso de adoración y alabanza que se hizo hace como 8 años, aquí en diferentes prédicas, en diferentes mensajes se decía algo bien importante y considéralo y que el Espíritu Santo te lo pueda revelar. Es más importante el tiempo de alabanza y de adoración que la misma prédica. Yo te podría decir ahorita por qué, pero que sea el Espíritu Santo el que te lo revele. Y no vamos a decir, entonces vengo a la adoración de la alabanza y ya me voy de la prédica. No es así. No es así. Pero hay bueno, se los digo, es el momento en el que nosotros damos. O sea, pura agua para mi molino. Recibir. Voy a recibir la palabra del Señor. Voy a recibir la palabra del Señor. Y el Señor te está hablando, y te está hablando, y te está aconsejando, y te está consolando, y te está fortaleciendo, y te está llenando, y bla, 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 y te está indicando, te está ordenando, te está exhortando, pero es el Señor el que te está dando, y dando, y dando, y dando, y dando. Y gloria a Dios, porque Él no se cansa de dar, ¿no? Nunca. ¿Y tú? Nosotros. Ese es justamente el tiempo. Por eso es tan importante la adoración y la alabanza, porque es cuando nosotros le damos primero al Señor. O tú te verías delante de Dios diciendo, pues primero dame tú a mí, ya después a ver si te doy. ¿Esa es la actitud que deberíamos de tener espiritualmente? No. El mismo Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. No. Demos. La alabanza y la adoración es nuestro tiempo para decirle todo a Dios. Y es más, Dios es tan precioso, tan maravilloso. Dios Espíritu Santo, porque lo voy a ir aclarando muchísimo. Dios Espíritu Santo, el Padre y el Hijo también, son tan hermosos y tan maravillosos que cuando nosotros estamos dando, no se quedan con los brazos cruzados. Nos están dando al mismo tiempo también ellos. Nos están dando libertad, nos están dando consuelo, nos están dando sanidad. El pastor y yo, muchos soñamos aquí que en algún momento la congregación tenga un espíritu tan poderoso por alabar y adorar al Señor que la entrada de las puertas sea una bomba, que puedan levantarse paralíticos y llegan en silla de ruedas nada más de escuchar a la alabanza. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que se tiene que mover. Si a ti te late cómo tocan, cómo cantan las canciones, esta sí me la sé, y te prendes y estás en un espíritu de carnal nada más, con aparentes tintes de espiritualidad, te voy a decir algo. No está el Espíritu Santo haciendo obra en ti o en mí. No es así. Ese es llevar una vida sin el Espíritu. Y sin el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ver en todos los temas. Nada más les voy a enumerar algunas cosas. Bueno, la Trinidad. No lo apunten, porque esto no es fácil. Yo nomás, es que les quiero enseñar. Imagínense todo lo que vamos a ver sin el Espíritu Santo. Pues para que me entiendan. El Antiguo Testamento, la llegada del Espíritu Santo, sus manifestaciones, sus representaciones, el Espíritu Santo revelando a Jesús, el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu, la adoración, oración y alabanza con el Espíritu, continuidad en su presencia a través del Espíritu, el templo del Espíritu, el Espíritu de genuino arrepentimiento, el Espíritu y la valentía de David, el nuevo pacto realizado a través del Espíritu, el Espíritu en el desierto en el pueblo de Israel, los dones del Espíritu, los 7 Espíritus de Dios, el Consolador, la intimidad, la inspiración de las Escrituras, el fruto del Espíritu, el Espíritu con los apóstoles y la iglesia actual, la ofensa al Espíritu Santo y la vida sobrenatural con el Espíritu Santo. Ese es todo el curso. Y todo esto lo vamos a poder nada más aprender así ya. Lo vamos a entender ya así para solo enfocarnos en orar al Padre, orar a Jesucristo. Repito por tercera vez, no los estoy haciendo menos, pero ignorando a Dios Espíritu Santo. Y es que la Trinidad, aunque su palabra tal cual, Trinidad, no está escrita en la Biblia, no dice nunca la Biblia Trinidad. Nunca. La Trinidad está establecida dentro de la Biblia. La Trinidad son 3 partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coexistentes, coeternos, coautores de todo. Repito, el Espíritu Santo no es una fuerza activa,
No es algo etéreo, es un quién. Es un quién que, como vamos a ir viendo, toma decisiones. Y no podría tomar decisiones por su propia voluntad. No podría solamente ser Jesús y ignorar a todos los demás. ¿Escucharon alguna vez a Jesucristo decir, no pelees al Padre? ¿No hay espíritu en mí? O sea, todo lo contrario. Siempre hablaba de una vida espiritual y siempre ensalzaba a su Padre. ¿Cierto o no? Y actuaba a través del Espíritu, del poder del Espíritu, como hacía liberaciones, sanidades. O sea, todo el ministerio era Dios Padre y Espíritu Santo actuando en el mismo momento. Y para entender que no solamente es una persona, sino una persona divina, debemos de entender desde el inicio cómo está establecido en el Antiguo Testamento. Como ya somos menos, desafortunadamente en ese aspecto que somos menos, porque debería haber más personas aprendiendo acerca de Dios Espíritu Santo, afortunadamente hay mesas. Entonces, esto nos va a ayudar para que apunten y ahí les va una avalancha de versículos y de explicaciones. Así que poner atención. Recordemos, todo sin el Espíritu Santo, sin un corte espiritual, no es una obra de Dios. Es una obra carnal, temporal. No hay una edificación. Tenemos que hablar del Espíritu Santo, de su divinidad. Su divinidad, ¿qué significa? Que pertenece a la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios mismo. Aquí no sé si alguien fue aquí quien dio alguna vez el ejemplo del huevo, ¿no? Que el huevo pues, es un huevo y está dividido en 3 partes, ¿no? El cascarón, la clara y la yema. Está bien. También alguien dice, es un huevo, son 3 en 1. También alguien dice, pues el agua. El agua es líquida, sólida y gaseosa. Sigue siendo agua en 3 aspectos diferentes, pero sigue siendo agua. Van a ver cómo al final de todo, o bueno, no al final, ya cuando vayamos, yo creo que a la tercera parte de todos estos grandes estudios, esos ejemplos se van a quedar así de chiquitos. Van a poder ustedes entender hasta donde sea posible lo que es la Trinidad realmente. Hay tantas cosas que no podemos entender al 100% porque sería ser soberbios y decir que entendemos por completo a Dios. Y yo lo he hablado aquí varias veces. ¿Qué clase de Dios sería si pudiéramos entender el 100% de todo con nuestra mente finita? Si Él es infinito. ¡No se puede! Pero, no, estudios, conocimiento, quiero Biblia, quiero respuestas, quiero engordar mi conocimiento, ¿no? Y quiero entender por qué Dios hace las cosas. No se va a poder. No se va a poder y sería muy arrogante de nuestra parte entenderlo así. La revelación del Espíritu Santo, de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, es también conforme a la voluntad de Dios. Y se acuerdan cuando platicábamos cómo Dios mismo decide entregar o no las Escrituras en nuestras manos, si es que Él confía en nosotros. Eso es grave. Y por eso nosotros tenemos que ser consagrados al Espíritu, al Padre y al Hijo para poder entender lo que dice aquí la Escritura. Y bueno, miren, repito, las 3 personas son coexistentes, coeternas, son un solo Dios, no son 3 dioses. Me decían hace rato, ¿por qué el subtítulo del tema del estudio se llama el Dios que hemos ignorado? ¿Que es otro Dios? No, es al Dios, es la parte de Dios que nosotros hemos ignorado. Repito como al inicio, no es que lo hayamos desechado, no es que esté guardado en un cajón, lo que hayamos puesto en un rincón, pero vamos a ver la importancia y la preponderancia que Él tiene, así como Jesucristo y Dios Padre en nuestras vidas, y cómo debería de tenerla en todo momento, no nada más cuando cantamos, no nada más cuando decimos, el Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo, porque normalmente conceptualizamos al Espíritu Santo. Es que hubo un mover del Espíritu Santo. Es que es la presencia del Espíritu Santo. Es que hay que invocar que descienda el Espíritu Santo. Vamos a ver también todos esos errores de que descienda. Pues, ¿cómo que descienda? Pues si está en ti, descienda ¿de dónde? Pero lo vamos a ir viendo. No es nada más eso, y son conceptos. No, vas a ver que esta persona ya está aquí y está ministrándonos, y está enseñándonos, y está redarguyéndonos, y nos está haciendo una vida espiritual preciosa. Pero tenemos que entenderlo.
O sea, hagan de cuenta que estuvimos platicando con una pareja por WhatsApp durante todo el tiempo, pero ahora ya la vamos a conocer. Y ahora nos vamos a enamorar de a de veras, ¿va? Miren, vámonos rápido a la Biblia. Necesito, acá, gente rápida en la Biblia. Hay un solo Dios. Primera evidencia de que no puede haber 3 dioses. O 4, o 5, o 100,000, como los hindúes, o 200,000 como todas las grandes religiones. Hay un solo Dios. ¿Quién me acompaña rápidamente a Deuteronomio 6:4? Vamos a ver todos los fundamentos bíblicos para lo que estamos diciendo. Existe un solo Dios. Esta evidencia tiene que empezar a ser suficiente para que entendamos que no puede haber 3 dioses. Que no puede haber un Dios, que no puede haber 3 dioses diferentes. Es un solo Dios, tripartito, coexistente, coeterno. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice? ¿Cuántos Jehová son? Es Jehová y Jesús es otro y el Espíritu o el ángel de Jehová es otro. Es uno. Dios es uno. Dios es uno. Luego, 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las tiendas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo queda nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Un Dios, Gálatas 3:20. ¿Alguien más, por favor? Yo me lo echo. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahorita vamos a ir viendo, 3:20. Primera de Timoteo 2:5, se los leo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Según las Escrituras, ¿cuántos dioses hay? Uno. Ya. Ese es el inciso A. Ahora el inciso B. La pluralidad de un solo Dios. La Trinidad de un solo Dios. Génesis 1:1. ¿Mande? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como que no me está diciendo nada. Vamos a continuar. Génesis 1:26 dice, apunten más los versos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Isaías 48:16. Ahí va. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48:16. 48:16. Génesis 11:7. Estoy dando todo el contexto, ahorita platicamos. 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías 6:8. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 61:1 dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me guió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar en libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Isaías 61, 1. Mateo 3, 6, 17. 3, 6, 17. Yo se los leo, ustedes apunten los versículos. 3, 6, 17. No, 16, 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 28, 19, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hasta aquí vamos a parar. Yo les dije que era una avalancha de versículos. Miren, así como en el inciso A vimos que hay un solo Dios en Deuteronomio 6:4, Primera de Corintios y Gálatas y Timoteo. En toda la Escritura, desde el inicio hasta el final, no se habla de más dioses. Esto como evidencia de pura lógica espiritual. Lógica, por pura lógica no puede haber tres. Esto a nosotros nos hace llevar nuestro pensamiento a una pregunta. ¿Cómo es que es trino? ¿Cómo es que siempre ha sido existente en tres partes? ¿Cómo pueden coexistir y ser coeternos? ¿O fue primero Dios y después creó a Jesús y después Jesús al Espíritu Santo? ¿O Dios primero al Espíritu Santo para después crear a Cristo? ¿O Cristo, como en Él se crearon todas las cosas por Él y para Él, pero Cristo creó a Dios y Dios al Espíritu, Cristo al Espíritu Santo? Y esto, por más teólogos eruditos que se puedan encontrar en la vida, nunca va a tener una razón o una explicación que alcancemos a entender en un 100%. Esta grandilocuencia, esta exuberante doctrina de tres partes en un solo Dios, es lo que hace a Dios Dios. Es lo que hace a Dios en esta pequeña parte un Dios prácticamente inescrutable. Un Dios que merece ser un Dios, no un Dios que podamos entender por carne o por conocimiento nada más. Solo existe un Dios tripartito. Insisto, conforme vayamos avanzando en los estudios se van a dar cuenta que el huevo y el estado del agua no tienen mucho que ver. Lo podemos entender o podemos explicárselo así a los niños, pero nosotros ya, por el Espíritu Santo, seremos grandes teólogos y lo vamos a ir discerniendo. Inciso B. La Trinidad está compuesta por tres personas. Hay una pluralidad. La pluralidad está ejemplificada en Génesis 1:1 cuando dice la palabra Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios viene del hebreo Elohim. Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. Particularmente, esta palabra hebrea que significa Dios, en el hebreo es digamos que es en plural. Esta palabra no es como Adonai, que es Señor, que es singular. La palabra Elohim es plural. Está hablando, cuando dice la Escritura, en el principio creó Dios, está hablando en plural. No es Dios Jehová solamente, hay una pluralidad. Evidentemente aquí no dice, en el principio Jehová, Cristo y el Espíritu Santo o la palomita crearon todo. No. Cuando dice Dios en el original hebreo Elohim, está hablando de Dios en plural, está hablando de la pluralidad, está hablando de las tres partes de Dios. Esta palabra, si la buscan ustedes en la concordancia exhaustiva Strong, se van a dar cuenta que es
el significado de Dios en plural. Es por eso tan importante que podamos entender que la coexistencia y coeternidad de la Trinidad está desde Génesis 1:1, en esa palabra. Si no fueran ellos, ¿quién más era? Porque dice el principio de las cosas, el principio de todo. Estaba Dios, estaba Elohim, había una pluralidad ya establecida. ¿Me doy a entender? Después, en Génesis 1:26, cuando dice, entonces dijo Dios, esta palabra Dios sigue siendo Elohim. Y fíjense ahora cómo habla él de sí mismo. Hagamos al hombre, ¿a qué? Nuestra, conforme a nuestra semejanza y señoría y bla, bla, bla. Hagamos. En plural. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿O tenía así delirios de personalidad múltiple o qué? Así cuando uno habla así como que, como, ¿se acuerdan de quién vio El Señor de los Anillos? Del cuate el chaparrito de Sméagol, el Gollum. Ya ven que tenía una parte buena y una parte mala, y hablaba entre ellos, o sea, como si fueran dos, pero era uno solo. Pues así Dios no estaba alucinando, no me malinterpreten, sino estaba hablando en plural porque no estaba solo, estaba consigo mismo en tres partes. Después, en Isaías 48:16, aquí vamos a poner atención. Miren, dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Vean nada más, es que si no se me funden los fusibles, esto es una maravilla. Ahí va, acercaos a mí. Oíd esto. Dice quien está hablando. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Es esa persona hablando. Y ahora a esa persona la envía Jehová el Señor y su Espíritu Santo. ¿Quién estaba hablando? ¡Cristo! ¡Cristo! ¿Y qué dice? Desde el principio ya estaba ahí. ¿Y quién nos está mandando desde el principio? Padre y el Espíritu, ¿sí o no? Es que de veras esto es una maravilla. ¿El Hijo y Cristo quiere decir lo mismo? Sí, bueno, hijo es hijo, Cristo es ungido, o sea, el significado de la palabra, pero es la misma persona. A Jesucristo, sí, claro. ¿Ok? ¿Qué tal? Ven, a mí me funden los fusibles. Dios es una pluralidad desde el inicio. Dios no solamente era Él sí mismo y después ya creó a Jesús, o creó después al Espíritu Santo como les trataba, o que cada uno haya creado. Están desde la eternidad juntos. Esa es. ¿Quién es Dios? Eso es Dios. Eso es Dios, los tres. Eso es Dios. No es solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son nada más las tres partes. No, todos son Dios. Cuando tú te pongas a meditar y pides al Espíritu Santo, ya lo veremos cuando veamos sus obras y su propósito. Pídele al Espíritu Santo que te haga tratar de acercarte lo más posible a entender lo que es Dios. Ya comprendemos a Dios, el omnisciente, omnipotente, omnipresente, la presencia, la preordinación de las cosas, el gran yo soy, el creador del universo, el que es porque es, el yo soy el que soy. Ya lo tenemos así. Ahora imagínatelo personificado en tres. Quitemos nuestra carne. No nos imaginemos a Cristo, no nos imaginemos a Dios con barba blanca, así, una gran aureola y a la palomita. No, esto no es físico, esto no es lo que nosotros podamos conocer terrenalmente, esto tiene que ser espiritual. Este es nuestro Dios, esto es lo que hace grande a Dios. Ser eso, ese es Dios. Y luego miren, en Génesis 11:7, ya vamos a acabar y obviamente no acabé.
Génesis, no, 11:7. Miren, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el que habla de su compañero. O sea, ¿te imaginas, por ejemplo, no están haciendo un plan como pidiendo la opinión de alguien más? O sea, el Espíritu Santo no le está diciendo a Jesús, oye, vamos a descender y a confundir su lengua. Y el Padre, no, a ver, aguanten, chamacos, no. O el Padre a Jesús, vente, vamos a confundir su lengua. Y el Espíritu Santo, pues, espérense, aguanten. No, están los tres actuando, están decidiendo, están los tres determinando qué hacer. No hay la posibilidad de que uno se mueva sin el otro. No hay. Tú, cuando vas caminando, cuando vayas ahorita a la salida, cuando vayas a tu coche, a donde vayas, no te puedes ir tú y dejar a tu pierna izquierda. No. ¿O sí? ¿Verdad que no? No te puedes ir tú y dejar el brazo derecho. ¿Verdad que no? No puedes. No puedes. Tienes que ir completo. No puedes fragmentarte de esa manera. Lo mismo es Dios. Vean qué maravilla. Isaías 6:8. Con esto terminamos con los fusibles con 10. Mira nada más. Isaías 6:8. Ah, Señor. Mira nada más. Yo lo leo porque tengo que explicar algo maravilloso. 6:8 dice así. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Esta analogía, esto que nosotros conocemos de Isaías, del profeta que le decía, ¿quién va a ir a predicar el Evangelio? ¿Quién va a ir a hacer todas estas cosas? Todas estas también eran profecías de Jesucristo. Era Jesucristo el enviado. Era Jesucristo el que ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento a través de Dios para revelarse en lo que ahora conocemos, nuestra actualidad o el Nuevo Testamento. No solamente, por supuesto, si lo leemos en el contexto histórico como va el libro, sabemos que está hablando Isaías, ¿no? Y él decía, yo voy, Señor, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces no nos han dicho aquí en las conferencias o pastores que vienen invitados, etcétera? Dile al Señor, envíame a mí. Sí, nosotros estamos conscientes de eso, nosotros estamos aquí para que Dios nos voltee a ver y nos use, ¿sí o no? Ya dijeron que sí, y aquí al Espíritu nadie lo engaña. Y los va a usar en el nombre de Jesús. Bueno, amén. ¿No? Y ahí estaba. Yo voy. Y vean 61:1. Isaías 61:1. Decía Jesús, tú envíame a mí. Órale. Y dice, no, ¿qué dice? Ah, sí. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién es el ungido? Cristo. ¿Me ha enviado qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, bla, 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 bla. Y ahí viene todo el ministerio de ¿quién? ¿Y qué decía? ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿Está sobre quién? Sobre Cristo. Una vez más están juntos, no están determinando hacer las cosas separadas. Cristo ya revelado en Isaías, y acuérdense, también la crucifixión y la inmolación del cuerpo de Cristo, todo está en Isaías. Y ahí está Trino. Vimos, todo el fundamento bíblico dice, solo hay un Dios. Si hubiera tres, pues el Espíritu es uno, Jesús es otro, y Jesús es el Padre, y Dios el Padre es otro, Jehová, Yahweh, o YHWH, como quieras decir, es otro. No, es uno. Hay uno. Y ese Dios es tripartito. Las tres partes coexisten y son coeternas. No se mueve una independiente de la otra. Los tres trabajan juntos. Les repito, tú no te vas caminando y dejas a tu pierna. Tú no puedes separarte de tu propio cuerpo. Jehová, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, los tres son el mismo Dios. No se pueden separar. La evidencia de que nosotros tenemos un Dios trino, repito, la palabra Trinidad no está establecida en las Escrituras, pero la evidencia que nos dan todos estos versículos y bastantes más, solo que ya no nos va a dar tiempo,
nos dan a entender que esta Trinidad, este Dios trino, es la imagen o la representación del Dios que nosotros adoramos. ¿Por qué nosotros pensamos o puse en este caso yo como subtítulo el Dios que hemos ignorado? Porque nos hemos enfocado tanto en Jesús, tanto en Dios y como concepto en el Espíritu Santo, que estamos desperdiciando una de las partes más importantes de nuestro Dios. Estamos con un Dios como que no es a medias, porque no es la mitad, son tres, a tercias. Y no hemos nosotros comprendido que la persona del Espíritu Santo es lo que el Señor determinó que existiera para hacer nuestra vida espiritual efectiva. Lo hablábamos en un inicio. Sin el Espíritu Santo, ¿qué clase de vida espiritual tendríamos? Lo pusimos como ejemplo con las congregaciones. Grandes espectáculos, grandes predicadores, un gran grupo de alabanza. Todo lo que sea, pero como resultado al conocimiento o a la práctica humana, no tiene nada que ver con Dios. Nada. Dijiste que no es etéreo el Espíritu Santo. ¿Y si está en mí, cómo está entonces? Bueno, no, me refiero a etéreo. La palabra etéreo significa... Acá no lo sentimos ni lo vemos. Ajá, la palabra, pero sí, es que hay un término más específico para que lo podamos entender. Finalmente, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, si nosotros lo podemos entender de esa manera, que no son físicos, que nosotros no los palpamos, ni que tienen materia, tendrían que ser etéreos. Pero yo cuando me refería a que no era etéreo, me refiero a que no es algo sin sentido, no es algo que sea solamente como metafísico, no es algo como... Es que es justamente esa palabra como etéreo, como que está por ahí sin aterrizar a ningún lado, como algo sin sentido, como una cosa existente que puede pertenecer o no a cualquier cosa. No lo es. O sea, es tan importante como el Padre y como el Hijo. Es la misma parte de Dios. ¿Me va a entender? O sea, no me refiero a etéreo porque finalmente a los tres, ahorita, no los podemos tangir, no podemos tocarlos, no los podemos ver. Pero me refiero a esa parte de que el Espíritu Santo no es algo que esté por ahí. No. Para nada. Es Dios mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Nos falta todavía un poquito más para terminar lo de la Trinidad. Bueno, no un poquito más, nos falta un montón. Pero para poder entenderlo, ya pudimos comprender. El Espíritu Santo es un alguien, no es un qué. El Espíritu Santo tiene un carácter divino. Y por ser alguien, tiene voluntad, tiene pensamiento, tiene deseo, tiene propósito, tiene manifestación. El Espíritu Santo es Dios. No puede haber más de un Dios según las Escrituras. Entonces no puede ser Dios o tres dioses, la Trinidad. Es un solo Dios. Y vamos a ir comprendiendo cómo ninguno de ellos se mueve por sí solo o autónomo a otro. Y todo lo que no provenga del Espíritu Santo, que es Dios, se vuelve carnal y se vuelve temporal y se vuelve infructuoso en la vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no existiría nuestra vida espiritual. Estamos hablando de un Dios absolutamente incompleto. ¿Hasta aquí vamos bien? Nadie tiene entonces, uno no está por encima de otro, y no tienen poder autónomo, ¿no? Es un solo Dios tripartito. Ya son las 8:01, voy a hablar rápidamente para que puedan pasar a sus demás estudios. Aquí voy a terminar la grabación.